Inmunología. Sistema del complemento. El sistema del complemento lo compone una colección de proteínas con actividad proteasa que actúan en cascada. Una determinada proteína actúa sobre otra y la proteoliza, obteniendo así dos fragmentos, el fragmento A y el fragmento B. El fragmento grande B se deposita en la superficie de los patógenos. El fragmento A está libre en el medio, es un agente quimiotáctico. Sobre células inflamatorias. El fragmento B recubre la superficie de los patógenos. Los llaman opsoninas. El proceso de recubrimiento se llama opsonización. Generalidades. Muchos factores del complemento son escindidos proteolíticamente por la serin-proteasa en dos fragmentos, A y B. Los fragmentos B, normalmente más grandes, se unen al complejo molecular en la formación de opsoninas. Al unirse adquieren una capacidad enzimática para actuar sobre el siguiente componente convertasa. El sistema del complemento se puede activar por tres vías: la clásica, la de la lectina y la alternativa. Vía clásica. La vía clásica corresponde al sistema adaptativo. En esta vía intervienen cuatro factores: el C1, QRS, el C2, el C3 y el C4. C1Q no se une a anticuerpos libres. Los demás componentes se añaden en serie. Los anticuerpos IgG, IgM e IgA se pueden unir a C1Q. El factor C1 por dominios globulares se va a unir a inmunoglobulinas, anticuerpos unidos en la superficie del patógeno. Estos se unen a IgM en forma de una estructura de modo de araña. Sobre la superficie del patógeno se fija fuertemente. También sirve con IgG. C1Q es la proteína que reconoce al anticuerpo unido al patógeno. Todo comienza cuando IgG se coloca sobre los antígenos del patógeno. C1Q reconoce a IgG y este a su vez reconoce y activa a C1R, subunidad lítica, y activa a C1S. Unión de C2 y C4, escisión de C2 para formar un complejo C4B2. O C3 convertasa, escisión de C3 por la C3 convertasa, unión de C3B a la superficie antigénica y al complejo C4B2. Como consecuencias de la activación tenemos recubrimiento de C3B en la superficie del patógeno, mucha liberación de C3A y formación de C5 convertasa. Vía de la lectina. En esta vía actúan cuatro componentes: MBL, lectina unidora de manosa y ficolinas. La diferencia entre MBL y ficolinas es el azúcar. MBL es manosa y ficolinas une otros azúcares acetilados. Participan otras dos enzimas, más 1 y más 2 también, C2 y C4. El punto de arranque de esta vía es la unión de MBL a manosa y ficolinas a azúcares acetilados. Es muy parecida a la vía clásica. Comienza con la acción de la proteína fijadora de manosa, la MBL. MBL reemplaza la función de C1Q. MBL tiene asociada la proteína MASP, que tiene la actividad enzimática. MASP corta los complejos C2 y C4. De igual forma que C1S se forma la misma convertasa de C3 que tiene la vía clásica. A la C3 convertasa le es añadido un C3B y forma la C5 convertasa. Vía alternativa. La superficie del patógeno crea el ambiente local que conduce a la activación del complemento. En esta vía participan cuatro factores, C3 y factores B, D y P. ¿Cómo se inicia esta vía? Ruptura del factor C3 y estabilización del enlace covalente en la superficie del patógeno. Tiene un enlace Thiolester. Cuando la proteína C3 es hidrolizada en dos fragmentos C3A y C3B, el enlace es visible. El factor C3B con el enlace descubierto es inestable, llamado C3B metestable. Debe estabilizarse con un enlace covalente. La porción grande se debe unir pero no desactivarse. Se une el factor B, el factor D actúa sobre ellas liberando el fragmento B. Se queda unido al paquete grande de las proteínas y así se forma la C3 convertasa más del factor de estabilizante properdina y es BBC3B más properdina. Esta convertasa es muy útil hidrolizando C3B, produce cientos o miles de fragmentos que se unen a la superficie de la bacteria y los pequeños se liberan. Eventualmente uno de los fragmentos grandes de C3 se va a unir al complejo enzimático y se va a formar el complejo trimolecular C5 convertasa. Consecuencias de la activación: producción masiva de C3B que opsonizan las bacterias, liberación masiva de C3A y formación de C5 convertasa. Por último, la vía lítica. En esta vía participan 5 proteínas, C5, C6, C7 y C8. Para que comience esta vía debe haberse formado una enzima previa, C5 convertasa.
De la vía clásica y de la lectina tenemos a C4B, 2B, 3B y de la alterna tenemos C3B, BB, 3B. Estas convertasas van a actuar sobre C5 y lo hidrolizan en dos fragmentos. A, C5A es la filotoxina más potente del sistema del complemento y B, se une a factores. Se arranca con las convertasas C5 de cualquiera de las otras vías. C5B se deposita con ayuda de C6 y C7. C8 taladra físicamente la membrana de la bacteria. Se une C9, polimerizando un número indeterminado de veces sobre sí mismo, forma el poro, que permite la libre circulación entre el interior y el exterior. Esto producirá un desequilibrio osmótico en la célula que conducirá a su lisis. Todo este conjunto de proteínas es denominado MAC, complejo de ataque a las membranas. El sistema del complemento no cumplió su objetivo. Tenemos las funciones efectoras, como la opsonización. La bacteria con proteínas del complemento favorece a su posterior fagocitosis por macrófagos. También se liberaron anafilotoxinas que atraen a otras células para promover su fagocitosis o su eliminación.